esta mañana. Agradecemos al Señor por su bondad y por su misericordia, porque gracias a ellas es que nosotros estamos hoy delante de su presencia. Vamos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio según Juan, capítulo número 7. Evangelio según Juan, capítulo número 7. Y vamos a leer del capítulo número 7 dos versículos, el versículo 37 y el 38. Juan capítulo número 7, versículos del 37 al 38. La palabra del Señor dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Leemos una vez más la palabra que dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Oremos al Señor esta mañana y pidamos a Dios su favor y su bendición. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta mañana por todas tus bondades, por todas tus misericordias. Gracias, Señor, porque no siendo merecedores, tú nos concedes la bendición de ser llamados tus hijos. Nos permites estar en este lugar que ha sido consagrado para adorarte, para bendecir tu nombre y para que acá sea expuesta siempre tu bendita palabra. Señor, te pedimos esta mañana que bendigas nuestras vidas a través de tu palabra. Tu palabra, Señor, es lámpara para nuestros pies. Oramos para que el Espíritu Santo que la inspiró abra nuestro entendimiento y nos dé sabiduría, revelación, para poder entender todo cuanto tú quieres decirnos esta mañana. Abrimos nuestros corazones, nuestros sentidos están alertas para poder, Señor, escuchar tu palabra hoy. Que el Espíritu Santo le añada bendición y que toque los corazones de aquellos que has ordenado para vida eterna. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. ¿Pueden tomar su asiento, hermanos? Hermanos, el título del sermón de esta mañana es: vengan a mí y beba. Venga a mí y beba. Quiero, hermanos, mencionar que desde el día domingo 9 de octubre en Israel se está celebrando una fiesta muy importante para ellos y que fue instituida desde la época de Moisés. Y me refiero a la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos es la tercera y última de las fiestas mosaicas que se celebraban en el año religioso en Israel. La primera fiesta era la fiesta
de la Pascua. Nosotros la conocemos como la fiesta de la Pascua, pero los judíos le dicen Pesaj, la fiesta de la Pascua, que se celebraba el 14 de Nisán y que recordaba a los hijos de Israel cuando ellos salieron de la esclavitud en Egipto. 50 días después se celebraba otra importante fiesta, que era la fiesta de Shavuot, y que nosotros conocemos como la fiesta de Pentecostés. Y 6 meses después del 14 de Nisán, es decir, de Pesaj o la Pascua, se celebraba la fiesta de Sukkot, que nosotros la conocemos como la fiesta de los tabernáculos, que se celebra en el mes séptimo del año religioso judío, del día 15 al día 21. El séptimo mes del año judío no es el mismo séptimo mes de nosotros. Para nosotros el séptimo mes es el mes de julio, pero el séptimo mes judío no corresponde con nuestro séptimo mes, sino que el séptimo mes, y sobre todo la fiesta de Sukkot o la fiesta de los tabernáculos, que inició el 9 de octubre y que termina hoy justamente, se celebra normalmente entre los meses de septiembre y octubre. Estas tres que acabo de mencionar eran fiestas nacionales, fiestas religiosas que Dios ordenó a Israel a través de Moisés que fueran celebradas en su templo, en su casa. La Biblia dice el lugar que Dios haya escogido. Entonces todos los varones mayores de 20 años estaban obligados por la ley de Dios a participar de Pesaj, Shavuot o Sukkot, o la fiesta de la Pascua, Pentecostés o de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos era una festividad muy alegre, una festividad llena de mucha alegría. De hecho, todavía lo sigue siendo en Israel. Y es, hermanos, y siempre fue una festividad muy alegre, porque los frutos de la tierra habían sido recientemente recolectados y se esperaba con expectativa las lluvias tardías, con la esperanza que el año siguiente pudiera ser un buen año en el ámbito de lo agrícola. Por eso es que a la fiesta de Sukkot se le conocía también como la fiesta de la cosecha. En Éxodo capítulo número 23 se le llama justamente así, la fiesta de la cosecha, porque era una fiesta que se celebraba para agradecer a Dios y para regocijarse en Él por las cosechas que Dios le había dado a Israel y que para entonces ya había sido recolectada. Pero también se le conoce como la fiesta de los tabernáculos, porque era también una fiesta que hacía recordar a los hijos de Israel su peregrinaje en el desierto y de cómo ellos por 40 años vivieron en tiendas, en cabañas en el desierto, ya que ellos vivieron como nómadas durante todo ese tiempo en el desierto. Es más, todavía, hermanos, en Israel se sigue celebrando de la misma manera. Ellos durante 7 días, así como la ley de Moisés lo establecía,
salían de sus casas, construían unos tabernáculos, unas pequeñas casas, sucas les llaman ellos, donde los judíos vivían por 7 días. Desde el primer día de Sucot, los judíos empiezan a vivir, todavía lo hacen así, desde hace miles de años, y viven en pequeñas sucas que ellos construyen en la parte de afuera de sus casas. Ahí comen, ahí duermen, ahí estudian las escrituras, ahí ellos oran. Entonces, por eso es que a esta fiesta del mes séptimo se le llama la fiesta de la cosecha, porque como ya lo dije, celebraba la cosecha que para entonces ya había sido recogida, recolectada, pero por otro lado les hacía recordar a los hijos de Israel todo el tiempo que sus padres peregrinaron en el desierto. En el libro de los Reyes también se le conoce simplemente como la fiesta, o también como la fiesta de Yahweh. Es así como se le conoce. Y como ya lo mencioné, hermanos, era una fiesta que se celebraba durante 7 días. Pero el día, hermanos, más jubiloso era el séptimo y último día de la celebración de la fiesta de los tabernáculos, que corresponde al 21 del mes de Tisri, y que en este año 2022 corresponde a este domingo 16 de octubre. Entonces, aprovechando, hermanos, la ocasión, quiero compartir con ustedes esta porción de la palabra del Señor que nos muestra unas palabras que el Señor Jesús dijera justamente en el 21 de Tisri, es decir, en el séptimo y último día de la fiesta de los tabernáculos. La porción, hermanos, que he tomado en esta oportunidad nos dice que en el último y gran día de la fiesta, ahí no se especifica cuál fiesta era, pero si usted está familiarizado con el contexto de este pasaje, se dará cuenta que se está haciendo referencia a la fiesta de los tabernáculos. Y dice acá que en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz. Hermanos, ese último día era un día, hermanos, alegre, era un día feliz. De hecho, un escritor muy antiguo en cierta oportunidad escribió que si alguien no había presenciado la celebración de la fiesta de los tabernáculos, no sabía lo que era verdaderamente alegría y júbilo, porque era una fiesta llena de mucha alegría, llena de mucho entusiasmo, de mucho fervor religioso, y fue definitivamente una fiesta muy importante en la historia de Israel. Es más, cuando Salomón construyó el templo al Señor, lo dedicó justamente durante la celebración de la fiesta de los tabernáculos. Aun cuando el templo había sido terminado 11 meses antes, no obstante, Salomón demoró su dedicación todo ese tiempo para aprovechar la alegría y el júbilo de la fiesta de los tabernáculos para dedicar el templo al Señor. Entonces era una festividad definitivamente, hermanos, muy importante. Cuando el reino de Israel se dividió en dos, que 2 tribus le quedaron a Roboam, el hijo de Salomón, y 10 tribus le quedaron a Jeroboam, el primer rey del Israel dividido, una de las primeras acciones que hizo Jeroboam, que por cierto es el que hizo apostatar a Israel,
y todos los reyes de Israel que vinieron después de él fueron comparados con él en maldad. Entonces, una de las cosas que hizo Jeroboam para arrancar de sus súbditos la nostalgia de las celebraciones judías fue sustituir justamente la fiesta de los tabernáculos, que se celebraba en el mes séptimo. Entonces Jeroboam se inventó una fiesta en el mes octavo, siempre en el mes 15, pero con el propósito de contrarrestar en el corazón de sus súbditos aquella nostalgia, aquel deseo que ellos tenían de participar de esa importante celebración mosaica. Entonces toda la festividad era una festividad llena de alegría. Entre otras cosas porque 10 días antes del primer día de la celebración de la fiesta de los tabernáculos se celebraba también el día de la expiación, el 10 de Tisri, que se celebró en esta ocasión más o menos como el 4 de octubre. Y ese día, el día de la expiación, era cuando el sumo sacerdote entraba al santuario y entraba con sangre ajena para rociarla dentro del lugar santísimo. Ese era el día de la expiación, cuando los pecados de Israel eran cubiertos, eran expiados, eran perdonados. Entonces, por esa y por muchas otras razones más, esa era una festividad alegre. Pero el momento cúspide de aquella festividad era el último día. Por eso es que acá el autor del cuarto evangelio dice el último y gran día de la fiesta, porque era un día particularmente jubiloso y lleno de alegría. Entonces el momento cumbre con el cual se clausuraba la fiesta era cuando un sacerdote iba en una especie de procesión al estanque de Siloé, llevando una especie de cántaro de oro que tenía la capacidad de un poco más de 1 litro, e iba al estanque de Siloé, lo llenaba y se dirigía hacia el templo acompañado de muchos israelitas. Y cuando entraba al atrio del templo a través de una puerta que se llamaba justamente la puerta del agua, era recibido con el sonido de las trompetas, y el sacerdote se dirigía hacia el altar del holocausto, subía sobre las gradas del altar, y en el lado occidental del altar vertía el agua que él había ido a traer al estanque de Siloé. Y después de ese momento, que era presenciado por una gran cantidad de judíos, después de ese momento empezaba a sonar la música, caracterizada por las trompetas, y se empezaba a entonar el Jalel, que era nada más y nada menos que los salmos del 113 al 118. Era un momento muy alegre, y en ese momento los israelitas estaban batiendo sus palmas, porque ellos llegaban con palmas y las batían en dirección hacia al altar del holocausto, donde acababa de verterse el agua traída desde Siloé. Entonces ese era, hermanos, el momento cumbre. Mis palabras no son capaces de expresar la alegría que suponía ese momento para los judíos en la antigüedad, porque hoy los judíos ya no tienen templo, ni tienen tampoco altar del holocausto. Pero en la época del Señor Jesús sí existía. Entonces era un momento lleno de mucha alegría, de mucho júbilo, de esperanza, de expectación. Y cuando se terminaban de entonar las últimas estrofas del Jalel, o lo que es lo mismo,
las últimas estrofas del Salmo 118, había, claro está, un momento de silencio. Ahí quedaba prácticamente clausurada la fiesta. Y será justamente después de la entonación del Jalel, después de entonar las estrofas últimas del Salmo 118, cuando el Señor Jesús se puso de pie. Justamente en ese momento se puso de pie y alzó la voz y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Gloria a Dios. El Señor, hermanos, sabía que a pesar de lo jubiloso de aquella celebración, a pesar de lo exultante de aquel momento, Jesús sabía, no obstante, que habían judíos, había personas que tenían sed. Y aun cuando esta era una celebración bíblica, no obstante, había muchos cuyos corazones todavía tenían un vacío. Y hay que recordar que todo lo que en la ley de Moisés estaba establecido, sus holocaustos, sus fiestas, sus celebraciones, su liturgia, el culto, sus sacrificios, sus holocaustos, sus ofrendas, todo eso era solamente sombras de los bienes venideros, como dice el libro a los Hebreos. Es decir, solamente eran sombras de esos bienes venideros que se concretarían en una sola persona, en Jesús de Nazaret. Entonces, aun cuando esas eran celebraciones bíblicas, porque esta celebración no era una fiesta que se había inventado Israel, era una fiesta que Dios le había ordenado que la observara desde la época de Moisés. Es decir, que para entonces ya era una fiesta que tenía más de 1000 años de ser observada desde la época de Moisés. Entonces era una fiesta, podemos decirlo con todas sus letras, era una fiesta milenaria. Y aun cuando era una fiesta alegre, que llenaba de entusiasmo y de felicidad el corazón de los israelitas, tanto de aquellos que vivían en Israel como de los peregrinos que venían de diferentes partes del mundo para celebrar esta festividad en la ciudad de Jerusalén, el Señor sabía que esas festividades no podían llenar completamente el corazón de las personas. Y de seguro, aún en medio de esos momentos de júbilo, de exultación, de mucho gozo y de mucha alegría, habría muchos que no obstante sentirían un vacío en sus corazones. Muchos de ellos dirían: qué lástima, ya terminó esta fiesta. Ojalá que esta fiesta no terminara. Ojalá, probablemente habrá dicho más de algún judío, esta fiesta pudiera celebrarse todos los días y que todos los días fuera Sukkot. Pero claro, la fiesta tenía su inicio el 15 de Tisri, tenía su final el 21 de ese mismo mes, 7 días después. Entonces todo estaba por terminar, todo terminaría. Incluso las grandes antorchas que iluminaban la ciudad de Jerusalén se apagarían y ya no se encenderían más.
sino hasta la próxima celebración de la fiesta de los tabernáculos. Porque durante la fiesta de los tabernáculos, en el atrio de las mujeres, se ponían unas enormes antorchas que alumbraban a toda la ciudad de Jerusalén. Pero cuando terminaba la fiesta de los tabernáculos, ya no se volvían a encender aquellas antorchas. Y por eso en el siguiente capítulo de este evangelio, en el capítulo número 8, nosotros vamos a encontrar a Jesús diciendo: desde el atrio de las mujeres, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Lo dijo el día después, cuando ya la luz de aquellas enormes antorchas ya no alumbrarían la ciudad. Entonces seguramente había muchos israelitas tristes porque se había terminado aquella gran celebración que habían esperado por meses y para la cual se habían preparado con la debida anticipación. Pero así era, así como todo empieza, así también todo termina. Y había muchos que se sentían esa sensación de vacío, porque esa fiesta que había alegrado enormemente sus corazones por 7 días acababa de terminar. Pero será justamente en ese momento cuando oportunamente el Señor se dirigirá hacia todos aquellos que se sienten insatisfechos y les dirá: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Porque el único que puede llenar plenamente la vida humana es el Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Él es el único que puede llenar plenamente la vida humana. No hay nada, no hay ninguna otra cosa que pueda llenar la vida humana de manera plena. El ser humano ha tenido la tendencia de buscar la felicidad, de buscar la alegría. Es más, hay muchas personas cuyo eslogan de vida es la búsqueda de la felicidad. Y hacen todo aquello que les hace felices. Hacen todo aquello que les provoca alegría. Pero una y otra vez se dan cuenta que sin importar cuánto les guste determinada actividad, siempre vuelven a tener necesidad. Vuelven a sentir esa sensación de vacío. Algunos se refugian en el alcohol, en las drogas. Otros se refugian en una vida de promiscuidad sexual. Otros se refugian en el deporte, en los juegos de azar. Y cada persona tendrá 1, 2 o 3 actividades que le llenan de alegría, que le provocan felicidad. Pero cuando estas actividades pasan, vuelven a sentir tristeza, vuelven a sentir ese vacío interior que hay en el ser humano. Y es justamente, hermano, porque nada puede llenar el vacío que hay en el corazón humano excepto solo Dios. Solo Dios. Y muchas veces aún nosotros como pueblo suyo cometemos el error de buscar la alegría y la felicidad fuera del Señor. Teniendo al Señor, muchas veces, hermano, continuamos con conductas, con actividades que nos provocan alegría, pero que al mismo tiempo nos van apartando del Señor. El Señor le reprochó a su pueblo a través de Jeremías justamente eso. En el capítulo 2 de Jeremías, el Señor dice: 2 males ha hecho mi pueblo. 2 males
ha hecho mi pueblo. El primero, me abandonaron a mí, fuente de agua viva. Y el segundo, cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Ese era el diagnóstico que el Señor hizo en la época de Jeremías. Israel, a pesar de ser un pueblo que conocía al único Dios verdadero y a quien se le había entregado la ley, y que conocía la voluntad de Dios que hasta ese momento había sido revelada, no obstante, Israel seguía buscando actividades que según su criterio llenarían de plenitud su vida, pero que en la práctica le estaban apartando del Señor. Pero hermano, ese versículo es dramático. Dos males ha hecho mi pueblo. Me ha abandonado a mí, fuente de agua viva. Porque eso es el Señor, hermanos. Él es una fuente de agua viva. Y cuando nosotros estamos en Él, cuando vivimos para Él, cuando caminamos de acuerdo a su voluntad y cuando su Espíritu Santo nos llena, nos satura y toma control de nuestra vida, nosotros estamos plenos, nosotros estamos llenos. Él no es una agua estancada, sino que al contrario es una fuente de agua viva que fluye, que fluye, que fluye y que fluye. Y por eso los que conocen a Dios no se aburren de Él. Los que conocen a Cristo nunca se aburren, porque de Él recibimos gracia sobre gracia. Y es como una fuente de agua viva que fluye, que fluye, que fluye, que fluye y que llena la totalidad de nuestro ser. Pero que irónicamente, teniéndolo a Él, que es la fuente de agua viva, empezamos a cavar cisternas rotas, cisternas que no retienen agua. Los judíos le llamaban agua viva a el agua que corría. El agua de los ríos era agua viva. El agua de las cisternas no es agua corrida y por ende no es agua viva de acuerdo a la concepción judía. Y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. En pocas palabras, mi pueblo se dedica a actividades que no les llenan, que no les satisfacen. Y me han abandonado a mí, que soy fuente de agua viva. Hermano, es que cuando uno se aparta del Señor, hermano, tiene el ser humano que ver qué hace para llenar esa sensación de vacío. Tiene que ver el ser humano qué hace para encontrarle sentido a la vida, para encontrar un rumbo. Pero hermanos, el único que le puede dar rumbo y sentido a nuestras vidas es el Señor. Es el Señor. Y cualquier otra cosa que esté fuera de Él, por gratificante que sea, por gratificante que nos parezca, nunca nos llenará de manera plena. Jesús se lo dijo a la samaritana. Usted sabe, Jesús pasa cerca de Samaria a la hora del mediodía y ve a una mujer que va a traer agua a un pozo. Y Jesús inicia una conversación con ella, con una petición: dame de beber, dame agua. Esa fue una oportunidad que el Señor aprovechó para acercarse a aquella mujer necesitada y que no había encontrado el rumbo para su vida, que no había encontrado la plenitud y la satisfacción en nada de lo que ella hacía. La conversación continuó
hasta que el Señor Jesús le dijo en un momento dado: cualquiera que beba de esta agua, refiriéndose al agua del pozo de Jacob, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed. Y eso es así, hermano. Claro, el Señor hacía referencia al agua literal, pero en términos metafóricos, Jesús estaba haciendo referencia a las actividades que realizaba la samaritana, o a las actividades que realiza todo ser humano, que nos llenan su vida de forma plena. Y por eso el Señor dice: cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed. Hermano, y esa era la historia de nuestras vidas antes de conocer al Señor. Nosotros siempre andábamos con sed. No importa qué hacíamos ni cuánto nos gratificara una actividad, volvíamos a sentirnos miserables otra vez. Volvíamos a sentirnos vacíos una vez más. Y por eso muchas personas incluso contemplaron el suicidio, porque se daban cuenta que nada que hicieran podía llenarles. Nada que hicieran podía darles rumbo, podía darles un sentido a sus vidas. Entonces, por eso el Señor le dice a la samaritana, haciendo referencia a su actividad cotidiana de llevar agua del pozo a su casa, así como metafóricamente haciendo referencia a todo su estilo de vida, Jesús le dice: cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que será en él una fuente que salte para vida eterna. El que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Y ella le dice: Señor, dame de esa agua para que ya no tenga que venir todos los días hasta este pozo. Y Jesús le dice: está bien, te voy a dar agua, pero tráeme primero a tu marido. Tráeme primero a tu marido. Y ella le dice: Señor, no tengo marido. Y el Señor le dijo: bien has dicho, porque 5 has tenido, y el que ahora tienes no es tuyo. Una vida sin rumbo, una vida sin dirección, que seguramente trataba de encontrar en el abrazo, en la calidez de los brazos de un hombre, ese amor que tanto ella necesitaba, pero no lo encontraba, ni con el primero, ni con el segundo, ni con el tercero, ni con el cuarto, ni con el quinto. No lo había encontrado. Pero el Señor lo que estaba queriéndole mostrar a ella era que para beber del agua que el Señor nos ofrece, es necesario que nosotros vayamos a Él. Amén. Es necesario que nosotros vayamos a Él, porque solamente Él tiene agua viva. Solamente Él tiene agua viva. Y el Señor dijo: si alguno tiene sed. Y es, hermanos, relevante estas palabras, no solo porque Jesús las dijo y con eso basta y sobra, pero se le añade un poco de relevancia por el momento concreto y específico dentro del contexto de la culminación del cierre de una de las fiestas más alegres en todo Israel.
Si alguno todavía tiene sed, si alguno no está satisfecho con su vida, si alguno todavía no está contento con su vida, el Señor dijo: venga a mí. Es que, hermano, ahí está la salida, ir a Él. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Es ir a Él, ir a Él, ir a Él. Eso es todo lo que nosotros necesitamos, ir a Él. Quizá la gente no lo vea de esa manera, pero nosotros podemos dar fe que desde el momento en que fuimos a Él, nuestra vida encontró rumbo, nuestra vida encontró dirección, nuestra vida obtuvo aquella plenitud que no llenó el dinero, ni la sexualidad, ni la fama, ni la popularidad, ni los juegos, ni el deporte, ni nada. Pero ¿cuándo fue eso? Cuando fuimos a Él. Mire, ¿cuántos de los que están acá todavía tendrán sed? ¿Cuántos estarán oyendo a través de la radio o estarán siguiendo esta transmisión a través de YouTube, a través de Facebook, y que todavía tienen sed? A esas personas que todavía tienen sed, a esas personas que no están satisfechas, a esa persona que nos está viendo a través de esta transmisión, a esa persona, a usted, exactamente a usted, que no está satisfecha, que no está lleno, a usted y a todos los demás que están oyendo esta palabra, el Señor les dice: vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí y beban. Vengan a mí y beban, porque el agua que el Señor nos da nos llena de tal manera que no volvemos a tener sed jamás, sino que es en nuestro interior una fuente que salta para vida eterna. Entonces ahí está la clave: venir al Señor. Y Jesús dijo, y como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hermano, es que la vida en el Señor es maravillosa. ¿Cuántos dicen amén? La vida en el Señor es maravillosa porque Él es fuente de agua viva y nos llena con su agua, y ya no tenemos necesidad de ninguna otra cosa. Nos llena con su espíritu. Hermano, qué maravillosa es esa sensación, esa vida que está llena del Espíritu Santo. Habiendo sido nosotros pecadores, habiendo estado muertos en pecados y en delitos, ahora nos hemos convertido en el templo y la morada del Espíritu Santo. Y su Espíritu Santo está con nosotros en todo momento, en todo tiempo, a cualquier hora. Porque cuando Jesús habló de esos ríos de agua viva, el autor de este evangelio nos dice a qué se estaba refiriendo el Señor Jesús. Y Jesús se estaba refiriendo, como dice el versículo 39, al Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él, porque aún no había descendido sobre ninguno, por cuanto el Señor todavía no había sido glorificado. Hermano, es que la vida en el Espíritu provoca esos ríos de agua viva. La vida en el Espíritu nos llena
de manera plena, de manera completa. Tanto así que el Señor Jesús decía en este mismo evangelio, lo dirá más adelante y se lo dirá a sus seguidores: les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador, es decir, el Espíritu Santo, no vendría a ustedes. Pero cuando yo me vaya, se los enviaré. Y el Espíritu estará con ustedes siempre. Estará con ustedes siempre. Hermano, es que esto es mucho más que religión, hermano. Esto es mucho más que religión. Los judíos tenían religión, hablando de estos judíos, tenían religión. Y observaban con obediencia esta festividad mosaica tan importante. Ellos tenían religión. Ellos practicaban lo que Dios había ordenado en su palabra. Pero ellos mismos se daban cuenta que sus vidas no eran del todo llenas, porque una vez terminada la festividad se iba la alegría. Pero justamente cuando la festividad termina, aprovecha el Señor para ofrecerse a sí mismo como aquel que puede llenar la vida de manera plena, la vida de todos aquellos que están insatisfechos. Ahora, si alguien no tiene al Señor y no siente necesidad de Dios y dice: no, yo estoy bien viviendo en mi pecado, yo estoy bien con mi religión, yo me siento bien, yo no necesito a Cristo, yo no necesito a Dios, yo no necesito a Jesús, está bien. Quédese ahí donde está entonces. Quédese ahí donde está, y si quiere profundizar en su vida pecaminosa es su decisión, pero usted pagará las consecuencias. Pero si hay alguien lo suficientemente honesto como para reconocer que ninguna actividad, por gratificante que sea, llena su vida de manera completa, esta mañana el Señor Jesús le está diciendo: ven a mí y bebe del agua que yo te daré, porque cuando bebas del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás. Y el Señor estaba interesado en ser escuchado. Por eso es que hizo dos cosas antes de abrir su boca. La primera, ponerse de pie. La segunda, gritar. Gritar. Se puso en pie para llamar la atención de todos. Se puso en pie para que las miradas se fijaran sobre él. No habló suave, sino que habló como fuerte. Elevó la voz, gritó a todos los israelitas, residentes y extranjeros que habían llegado para celebrar Sucot, y con la voz alzada les dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Venga a mí y beba. No dejemos al Señor, hermano. No se aparte del Señor, porque Él es fuente de agua viva. Y si por alguna razón alguien nos está escuchando y sabe que necesita a Dios, tiene sed y dice: Cristo es lo que yo necesito, este es el momento de Dios para su vida. Porque Jesús dijo: venga a mí. Y en otra parte dijo: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Vengamos al Señor y bebamos de esa fuente inagotable que salta para vida eterna. Vamos a orar esta mañana. Padre, gracias te damos por tu palabra.
Porque a través de ella, tú nos recuerdas cuán plena es la vida que tú nos das. Tú has venido a dar vida y a darla en abundancia. Te damos gracias, Señor. Señor, si como pueblo tuyo hemos cometido los mismos males que cometió tu pueblo en los días de tu profeta Jeremías, te ruego que nos perdones. Si hemos estado cavando para nosotros cisternas rotas, cisternas que no retienen agua y que nos han ido apartando, quizá hasta imperceptiblemente, de ti, que eres fuente de agua viva, te ruego que nos perdones. Perdónanos, Señor. Ahora nos volvemos a ti. Ahora nos volvemos a ti. Mientras el pueblo del Señor está orando y dando gracias al Señor por el agua de la vida, quiero hacer un llamado a cualquier persona. Cuando Jesús se puso en pie, dijo: si alguien tiene sed. Jesús no obligó a nadie. Él solo lanzó el desafío y dijo: ¿alguien tiene sed? ¿Alguno tiene sed? ¿Alguno está satisfecho? ¿Insatisfecho? Entonces, de igual manera, en esta mañana quiero hacer un llamado a aquellas personas que están lejos de Dios, que están lejos de Dios, que se sienten insatisfechas, pero que hoy quieren venir al Señor, fuente de agua viva. Quiero pedirle que levante su mano ahí donde está. Si hubiese alguna persona hoy que le desea dar su vida a Jesús, este es un momento importante. Como importante fue el momento cuando Jesús se enfrentó a la samaritana. La enfrentó con su conducta pecaminosa. Pero esa confrontación era importante si la samaritana quería beber del agua de la vida. Este es un momento importante. ¿Habrá alguna persona esta mañana que desee darle su vida a Jesús por primera vez? Levante su mano ahí donde está. O si hubiese alguien que, habiéndose entregado al Señor, se apartó, no perseveró, no continuó, levante su mano ahí donde está. Gloria al Señor, gloria al nombre del Señor. Ahí hay un varón, ya está ahí el hermano diácono guiándole. ¿Habrá alguien más que quiere decirle: Señor, ya no quiero seguir cavando para mí mismo estas cisternas rotas? Ahora me vuelvo a ti, tú que eres fuente de agua viva. ¿Habrá alguien más que le da su vida a Jesús por primera vez o se reconcilia con el Señor? Levante su mano ahí donde está. El Señor le dará a beber agua viva. Gloria al nombre del Señor. Vamos a llegar entonces hasta acá con este llamado. Vamos a orar por esta vida que está viniendo a los pies del Señor. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por la vida, Señor, de este hombre que hoy viene delante de ti. Te ruego, Señor, que perdone sus pecados, que la sangre de tu Hijo Jesucristo le limpie de toda maldad, que limpie toda mancha. Rompe las ataduras del pecado, rompe las ataduras del mal, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Séllalo con tu Espíritu Santo. Permite que a partir de este momento beba de ese caudal
que fluye inagotable, que es como un río de agua viva que salta desde nuestro interior para vida eterna, y perfecciona en él tu obra hasta el día de Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Aleluya. Si usted ha aceptado a Jesús como su Salvador, llámenos al 2294-9596 y oraremos por usted.